Muchas gracias, presidente. Quiero saludar, mi nombre es Alejandra Vigo, senadora por Córdoba. Quiero saludar la presencia del jefe de gabinete, compañero Juan Mansur, los ministros de Economía y el resto de los ministros y funcionarios que lo acompañan. En primer lugar, si me permite una reflexión, y que es de que seguramente usted a esta altura de los acontecimientos va a coincidir conmigo, ministro Guzmán, de que lo mejor que pudo haber pasado es enviar al Congreso o que el Congreso resultara un proyecto con un solo artículo que define la aprobación o no de esta negociación, si se quiere, de este acuerdo que el Poder Ejecutivo estaba llevando adelante. ¿Y por qué digo esto? Porque como usted bien lo dijo, y en eso comparto, esto es simplemente una herramienta que debe tener el Poder Ejecutivo Nacional y en todo momento la responsabilidad y la responsabilidad de llevar en buen término este programa es del Poder Ejecutivo Nacional. O sea que en mi caso quiero resaltar este hecho tan importante como fue el de concluir con un proyecto de ley que fue el que votó la Cámara de Diputados en un consenso entre las fuerzas de la oposición y el Ejecutivo y la fuerza del oficialismo, pero también en la cual participaron otros sectores que no están vinculados o no están sentados en ninguno de los dos sectores más extremos. Dicho esto, también decirle que obviamente voy a nuevamente hacer mención a varios puntos que algunos senadores y senadoras ya hicieron mención y que no me queda, digamos, otra alternativa, y pido disculpas por eso, a reiterar algunas preguntas, pero sobre todo para que nos llevemos muy claro su respuesta para los tiempos que vienen, porque creo que la Argentina y el Gobierno de la Nación están ante un tema muy importante como es la posibilidad de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, como bien lo dijo usted y refirió el jefe de gabinete, esto es un tema para toda la Argentina. Pero en esto también, como usted también lo mencionó, además de este programa para acordar la deuda con el Fondo Monetario Internacional, tiene que ir acompañado con otras políticas, con otros programas, con un plan de protección de la economía nacional. Y entonces creo que a eso también se vinculan algunas de las preguntas que le deseo hacer. Vuelvo al tema de la energía, pidiéndole disculpas si ya hubo preguntas en ese sentido. Y en esto en el planteo de la reducción de subsidios o del esquema de segmentación de la tarifa de usuarios que han propuesto, la duda que sigo teniendo hasta ahora y quisiera evacuarla antes que usted se vaya, es si en ese esquema de segmentación también se incluye al AMBA. Esto es, en materia de energía, lo que tiene que ver con Edenor y Edesur, que son las empresas que están en jurisdicción del Gobierno Nacional y que manejan la distribución de energía en lo que es el AMBA. Eso por un lado. En materia de política fiscal, vuelvo a lo que se preguntó. Creo que de alguna manera hace un ratito leí que la vocera del Poder Ejecutivo está aclarando esto de las retenciones, pero déjeme nuevamente preguntarle por todos los trascendidos, lo que se ha dicho y lo que no se termina de definir hoy, y que es tan importante en esto de que usted y yo coincidimos al menos de la importancia que va a tener las exportaciones, la generación como consecuencia de esas exportaciones de las divisas que necesita el país. Y en esto, o la economía del país. Y entonces, usted sabe bien que aquí ya se habló en varias oportunidades, esto de el cierre de los registros de exportaciones sin plazo a tiempo, sin ningún plazo previsto,
creo que el jefe de gabinete habló de tiempos de excepcionalidad. En Córdoba decimos provisorio para siempre. Esperemos que todas estas cosas no sean provisorias para siempre. Entonces nos preocupa y mucho esto de las retenciones, porque no es un tema simplemente del interés de la región centro, en lo cual se imaginará que mi provincia forma parte, la provincia de Córdoba, y que perjudica de alguna manera o directamente a las 3 provincias, sobre todo a Santa Fe, a Entre Ríos y a Córdoba. En esto, entonces, va mi pregunta, si subirán los 3 puntos que tienen de margen en retenciones del maíz y el trigo y los 6 puntos que todavía tiene de margen de la carne, y si estos aumentos de retenciones, que es lo que no me quedó muy claro porque no le terminé de escuchar, si tiene que ver con en función o que son en función de lo que ustedes evalúan como parte de reducir ese déficit, que puedan cubrirlo con el aumento de las retenciones. Acabo de escuchar, ministro, una de esas es el titular de mañana, que no aumentará las retenciones de los granos, pero sí hacía referencia a esto del cierre de las exportaciones, como usted dijo, de la harina y del aceite de soja. Finalmente, algo que también se tocó aquí, pero muy tangencialmente, y que a nosotros nos interesa muchísimo, creo que a todos quienes estamos aquí, representando sobre todas las provincias, y que es la reducción de subsidios al transporte, porque la reducción de subsidios solo se enfoca en cuestiones energéticas, y quiero aprovechar para puntualizar esto de los subsidios del transporte. Porque el alza de los precios combustibles, como usted también ya se refirió, en este nuevo contexto, sobre todo de la guerra que está atravesando Europa, en esto de la alza de precios de combustibles, seguramente se van a incrementar los subsidios en materia de transporte. Entonces, si tienen decidido replanificar esa distribución, estas son todas cuestiones que van de la mano de un acuerdo con el Fondo Monetario. No puede la Argentina simplemente arreglar o determinar el acuerdo con el Fondo y que no haya medidas que, por lo menos para mí, vienen a apuntalar el desarrollo de la Argentina al que usted hacía referencia. Entonces, concretamente, si tiene decidido replanificar la distribución de subsidios para evitar esto que hablaba la senadora de Tucumán, Ávila, sobre la distribución de los subsidios para evitar esta inequidad entre las provincias y el AMBA, donde ya la diferencia, ministro, usted lo debe saber bien, las diferencias son de hasta 4 veces más entre provincias y el AMBA. Si tienen planificado reducir lo subsidiado en el área metropolitana para reducir el gasto público y asemejar todos estos costos que tienen los ciudadanos del interior con los que afrontan el AMBA. Y finalmente, la última pregunta, que me parece que usted ya se refirió y que me parece muy importante y que es uno de los puntos de mayor interés del Fondo Monetario, y es esto que está vinculado, lo que está vinculado a la economía del conocimiento, por ese potencial que tiene Argentina para exportar servicios de la economía del conocimiento. Entonces, para no ser muy larga, extenderme mucho, quiero preguntarle si han considerado la posibilidad si han considerado realmente implementar un plan federal de fibra óptica que no se quede simplemente en la posibilidad de la fibra óptica, sino en poder trabajar con todas las provincias argentinas con un objetivo claro y federal, como el que hacía referencia el jefe de gabinete. Muchísimas gracias, ministro.